Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Bienvenidos al microprograma Región en Acción por TVial. Mi nombre es Catherine Alcázar y hoy vamos a hablar sobre la evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN. Para ello contamos con la presencia del licenciado Julio Moreno, quien es especialista en gestión de riesgos. ¿Cómo está? Bienvenido a TVial. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos a su disposición para lo que estime conveniente. Así es. Muchas gracias por aceptar la invitación y de hecho usted pertenece a la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional del Callao. Vamos a hablar de este tema tan importante porque de hecho en programas anteriores hablábamos sobre EVAR, que es la evaluación de riesgos. En este caso vamos a hablar de EDAN, que es POS. Correcto, ¿nos podría comentar por favor qué es EDAN y cuál es el objetivo? A ver, ¿qué es el EDAN? El EDAN es un instrumento técnico que disponen las autoridades de los municipios y de los gobiernos regionales para tomar acciones frente a una emergencia suscitada. ¿Cómo hay que entender esto? Normalmente cuando ocurre una emergencia, bueno, las emergencias pueden ser pequeñas, medianas o de gran magnitud, como el caso de un sismo. Cuando son pequeñas es mucho más fácil de tener quizás la información porque se está a la mano. Pero cuando vemos un sismo, por ejemplo, un sismo es toda una área bastante extensa donde se cubre y hay una mayor desastre. Entonces, nosotros no sabemos cuál ha sido el impacto de ese fenómeno natural en determinada localidad. Y como desconocemos, las autoridades no pueden brindar posiblemente la ayuda oportuna como debería ser. Para poner un ejemplo en este caso, para que nos entienda un poco, en el sismo que hemos tenido, por ejemplo, en Ica y Pisco, ¿qué pasó ahí? Ahí pasó, por ejemplo, incluso el presidente de la República salió, el sismo fue a las 6:30 y tantos, como a las 10 de la noche salió el presidente de la República anunciando que no había nada en Ica y Pisco. Entonces, pero cuando recibieron la información, obviamente que tomar decisiones y tuvieron que disponer a todos sus ministros para que fueran hasta la zona de emergencia y realmente tomar conocimiento qué es lo que ha habido. Y de noche es bastante difícil porque no hay la visibilidad y tuvieron prácticamente que esperar hasta el día siguiente para ver la envergadura del daño que ha ocasionado. Entonces, esta edad es importante para esa acción que se tenga que tomar las autoridades. Le comento otro detalle. En el sismo del 70 que hubo en Huaraz, se sintió hasta en Lima el movimiento sísmico porque fue bastante fuerte. Pero nuestras autoridades no sabían la magnitud de ese evento. Y realmente nos enteramos de ese problema días después, no directamente por los canales respectivos, sino que a través de un radiooperador había sido captada esa señal en Ayacucho. Un soldado transmitió a su comando y su comando recién a Lima para que recién ahí pudieran ir hasta la zona a conocer la realidad. Pero era demasiado tarde. Entonces, este instrumento técnico es fundamental para conocer cuál ha sido el impacto de ese fenómeno en determinado lugar y poder tomar las acciones que correspondan. Exacto. Básicamente eso es, digamos, una evaluación de daños. Para medir entonces la gravedad de los efectos que deja un sismo, ¿no? de gran o pequeña magnitud, también para poder tomar las acciones respectivas. Así ahora, es. Sí, perdóneme, eso nos permite a las autoridades, alcaldes, gobernadores, ministros, porque se da en todas las instancias, para que realmente puedan planificar justamente cómo va a ser la atención de la emergencia y cuál va a ser realmente el modus operandi en lo que también es la rehabilitación, porque no solamente la atención, sino cuando hay un desastre se corta el suministro de energía eléctrica, el agua y todo esto, y eso hay que rehabilitarlo inmediatamente porque si no se agrava aún más la situación. Entonces esa información es vital e importante. Y no tan solo en materia de infraestructura, digamos, sino también las necesidades que puedan, obtener las personas, ¿no? Es decir, de repente abrigo, carpas, ¿no? Ver todas, digamos, las carencias que definitivamente un sismo, un desastre deja en muchas familias.
Sí, entonces, me voy un poco más al llano. A ver, para poder tomar conocimiento de esto, digamos, hay varias formas. Una de las formas es, bueno, si es de noche bastante difícil, como ya le dije, pero si es de día y a veces no sabemos si queremos tener una información rápida para poder llegar a la zona, a veces un poco lejana, entonces a veces hacemos sobrevuelos con helicópteros, con drones, con lo que sea, para ver cuál ha sido el impacto en una determinada localidad. Tenemos que ver si los puentes están activos o no están activos, o se han colapsado. Entonces, desde el aire tenemos una visión general del problema que se ha suscitado en una localidad. Pero no tenemos todavía la información, qué cosa es lo que realmente ocurrió ahí. Entonces, en esa parte es a través del equipo de evaluadores, vamos a ir a la zona, vamos a tomar, digamos, el registro cuantitativo y cualitativo de lo que realmente se ha suscitado. Vamos a tener información, cuántas casas han colapsado, cuántas edificaciones han caído, cuántos colegios, centros de salud, puentes, en fin, todo lo que está ahí, eso se tiene que registrar en unos formatos especiales. Cuántos heridos, cuántos muertos, cuántos desaparecidos, esa información es fundamental. Y cuando hay heridos también las características, qué tipo de, si solamente es una pequeña herida, han perdido, entonces en base a eso es que necesitamos que nuestras autoridades tomen conocimiento de esto a través de las instancias respectivas y envíen la ayuda que corresponda. Pues es evaluación de daños y análisis de necesidades. Entonces, ahí vamos a tomar la determinación. Si cayeron las casas, por ejemplo, y no tienen dónde vivir, entonces obviamente hay que llevarle, como usted dice, las carpas, la ayuda y los alimentos que sean necesarios. Pero tenemos que saber cuántos son las personas damnificadas para, sobre esa base, poder llevar la ayuda. Porque no se trata de llevar y entregar a todo el mundo, sino saber a quien realmente lo necesita. Esa forma de recopilar los datos es justamente a través del EDAN. A través del EDAN. ¿Cuántas personas conforman el equipo de EDAN y cuál es el perfil de los evaluadores? Normalmente se estima de 5 a 12 personas que forman el equipo de EDAN. Entonces, eso ya depende de cada institución. ¿Qué perfil debe tener? Debe ser una persona, al menos con conocimientos técnicos como mínimo, saber recopilar la información, debe de tener ciertos criterios de ubicación de la zona, porque también hay que, de una u otra forma, identificar dónde ha sido, quizás dar algunas referencias, tener algunas cualidades, pero lo principal, que debe de conocer cómo es el llenado de los formatos y los formularios que existe en una evaluación de daño. Porque eso sí es fundamental. Y hay un tema más. Cuando ya nosotros tengamos que hacer digamos, ver cómo ha quedado una institución educativa, porque pueden estar de pie, pero tiene rajaduras, averías o debilitamiento de sus estructuras, ya tiene que ir un especialista, o sea, ya tiene que ser un profesional, ya no es un técnico cualquiera, sino un profesional a que evalúe esa estructura, si realmente puede ser usado o no puede ser usado, simplemente para aislar. Al igual que los puentes. Los puentes pueden aparentemente estar bien, pero pueden haberse debilitado en sus estructuras. Entonces es un especialista, un ingeniero en estructuras, el que va a ir y va a hacer evaluación de daños. Entonces, cuando usted me habla de quiénes pueden ser, cuál es el perfil, dependiendo de la necesidad de información que requiramos. Un técnico para una evaluación normal en una vivienda que se tenga que hacer, tomar registros, sí, pero profesionales en el tema ya cada uno en donde sea necesario. Ahora, usted nos comenta sobre la recolección de datos post-sismo, desastres naturales, pero ¿cuál es el proceso de recolección? ¿Qué tipo de datos se llenan en este documento, en este formulario? Ahora, vamos por normalmente existen varios formatos o varios formularios. Hay un formato A general. Número de familias, cuántos integrantes, qué composición, cuántos hombres, mujeres con discapacidad, gestantes, adultos mayores. Toda esa data se registra. Entonces hay un dato que están ahí. Entonces en ese registro también va el número de heridos, el número de afectados, damnificados y todo. Aparte hay otro formato en la que vemos lo que son los medios de vida. ¿Qué son los medios de vida?
son, digamos, personas naturales que tienen como sustento para digamos, para que puedan vivir. Es un pequeño negocio que tiene una bodega, tiene una carpintería, un taller, que son situaciones que también se ven doblemente afectados, no solamente que se cayó su casita, sino que también perdió su negocio. Entonces, eso es lo que se tiene que también hacer el registro, qué tipo de negocios y actividades. Esto es en uno de los formatos. Ya le dije, los otros formatos van a estar registrados ya cuando hagamos específicamente instituciones educativas, centros de salud, vías de comunicación, carreteras, en fin, ya es un análisis, digamos, mucho más detallado. Pero básicamente es eso lo que tenemos que recopilar. Ok, para entonces distintas situaciones. ¿Qué entidad procesa la información para poder determinar, ¿no? qué decisiones van a tomar las autoridades? A ver, normalmente, de acuerdo a lo establecido en la normativa, son los que deben de hacer digamos, esta toma de información son los municipios, los que están mucho más cerca a la población. Estos municipios tienen ya constituidos sus equipos de evaluadores de daños, que lógicamente van de 5 a 12. Pueden ser menos posiblemente si es una municipalidad pequeñita, pero tienen que cumplir esa función. Entonces, estos evaluadores van a justamente hacer el registro de su información. Y este registro de información que ellos captan va a ser trasladada al centro de operaciones de emergencia. En el centro de operaciones de emergencia, esa información se verifica, se evalúa, y ya una vez que ha sido tamizada la información, se corre traslado, en este caso a las autoridades. Si es en el municipio, esa evaluación de daño va a tener que ser firmado por el alcalde, para que pueda tener el efecto y hacer los registros en el CINPAT. Es un Centro de Información Nacional de Prevención de Atención de Desastres. Ahí está registrado todas las emergencias, las personas afectadas, damnificadas, las estructuras también, las que han sufrido todos los daños, todo eso está registrado ahí. Entonces, ahí es donde se tiene que tener, digamos, la información. Para poder procesar. Así es. Entonces, el alcalde cuando toma conocimiento, o nuestro gobernador cuando toma conocimiento, obviamente, si ya la municipalidad no tiene capacidad, va a determinar que tengamos que enviar la ayuda que corresponda. Entonces, eso es importante y a través de esos medios se canaliza la información. Exacto. Entonces, además entendemos que todo este proceso tiene que ser de manera rápida para poder prestar la ayuda de manera oportuna. Sí, ahora acá hay dos cosas. Nosotros, digamos, tenemos para hacer una evaluación rápida entre, digamos, del momento que ocurrió a las 2 horas, más o menos, dependiendo. Pero la información la podemos ir captando dentro de las 8 horas, que son las informaciones preliminares. Esas informaciones preliminares se corre traslado al COER, evalúa, el alcalde lo firma, el gobernador, entonces de ahí se envía, lógicamente, la ayuda que pueda corresponder. Entonces, igual en el caso de nosotros también. Pero nosotros ahora, por ejemplo, para las emergencias que hay, felizmente las que están aconteciendo acá en el Callao, son emergencias pequeñas, llamemos así, incendios de algunas casas, en las que las municipalidades pueden atender. Entonces, ellos tienen sus evaluadores, recopilan la información, registran en el CINPAT y luego, lógicamente, brindan la ayuda que corresponda. Bien, entonces ahora, en el marco de la pandemia, sabemos que los protocolos evidentemente no son los mismos. ¿Cuáles son los protocolos que se practican? Digamos, ahora ya deben haber simulacros, ¿no? ¿Cuáles son los protocolos que se practican después de un sismo? A ver, ya, entonces vamos a hablar de los protocolos, ya no realmente de lo que es el registro de la evaluación, porque se supone que cada evaluador en época de pandemia va con todos los elementos de protección, cuidando las distancias y todo lo que corresponde. Eso ya lo saben, digamos, y esa es la indicación que ellos tienen que recibir y cumplir esas indicaciones. Pero cuando ya hablamos, por ejemplo, en el caso de un evento mayor, un sismo, por ejemplo, sabemos que las personas deben estar ya con conocimiento cuál es su zona segura, hacia dónde se tienen que ir y dirigirse para estar más tranquilos frente a un sismo. Si es frente a un tsunami, obviamente que también tienen que saber dónde es su zona segura y dónde deben estar en caso de un tsunami. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer?
Las recomendaciones y los protocolos establecidos por todos los entes es que, lógicamente, guardar la distancia que corresponda. Ahora, en la mochila de emergencia, antes era, lógicamente, alimentos, abrigo, agua, medicina. Ahora hay que agregarle también las mascarillas, el gel y todos los elementos de protección. Lo fundamental en este tipo de pandemia, guardar la distancia que corresponda. No sabemos, porque todo el mundo, cuando llegan, por ejemplo, a una zona segura o un albergue temporal, todo el mundo van a estar ahí, se van a juntar y tratar de mantener, lógicamente, un poco la distancia social, que es fundamental para evitar el contagio del COVID. Bien, ahora, si bien es cierto, no hemos tenido un sismo de gran magnitud en los últimos meses, en los últimos años, pero ¿cuándo ha sido la última vez que se ha requerido la presencia de estos evaluadores? La presencia de los evaluadores es permanente. Hemos tenido, por ejemplo, este fin de semana, el sábado, una alerta aparentemente de un incendio en una localidad del Callao, y fue una falsa alarma, pero hemos tenido justo días atrás en Bellavista. Entonces, pero como son incendios pequeños, llamemos así, de una persona que ha sido afectada por un cortocircuito o que fuera, entonces es el municipio que manda sus evaluaciones. Y le comento, en esa última atención no ha habido necesidad, porque hay familias que viven, por ejemplo, en Bellavista, en algunas zonas, no quieren recibir la ayuda y se respeta su decisión. Entonces ellos solamente cubren lo que necesitan y nuevamente está operativo. Pero hay familias bastante humildes de distintos sectores en las que sí ha sido necesario, lógicamente, que los municipios, conjuntamente con el gobierno regional, trabajen. Hemos tenido unos incendios de gran envergadura, en el caso de acá en San Juan Bosco, hace un buen tiempo, en que ya no fueron una casa, sino manzanas de casas que han sido incendiadas y que tuvieron que recibir la ayuda ya de todo lo que son las autoridades regionales. Perfecto, entonces muchas gracias por toda la información que nos ha brindado el día de hoy. Entendemos entonces que los evaluadores no tan solo están presentes después de los sismos naturales, de los desastres naturales, sino también en desastres originados por el hombre. Entonces es una permanencia constante. Nuevamente, muchas gracias. ¿Algún mensaje final que le quiera dar a todas las personas que nos están viendo? No, sí, solamente un poco, digamos, tratar de coordinar con las distintas localidades del Callao, asentamientos humanos, porque en una situación de un evento mayor, quizás no va a haber la capacidad de tener la información a tiempo como debería ser. Y ya se verá algún tipo de programa para trabajar con los dirigentes para efectos de formar al menos evaluadores de daño en que sea esta parte inicial o básico, para que ellos puedan ayudarnos a transmitir esa información al gobierno regional o a los municipios para que puedan recibir la ayuda que corresponda. Y eso es básicamente lo que al menos es un compromiso que tengamos que trabajar como gobierno regional, y creo que también los municipios deben de hacerlo de la misma forma. Perfecto, muchas gracias entonces, y amigos, los invito a que le den like y compartan este video con sus amigos y familiares, además de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Mi nombre es Katherine Alcázar, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.